El doctor Mansur estudió en medicina en la Universidad de Chile, hizo un doctorado en ciencias biomédicas, estudió mecanismos de sincronización neuronal, realizó además estudios postdoctorales en el NIH, en relación a electrofisiología y comportamiento de núcleos de la base. Además, hizo su especialización de neurología en la Universidad Católica y su área de interés mayor es el de neurorehabilitación e innovación. Le pedimos al doctor Mansur que nos acompañe, dado que siempre la idea del Programa Nacional de Toxina ha sido el poder juntarnos a ver cuánto podemos seguir mejorando nuestro programa, y él nos trae novedades en relación a una herramienta muy útil que es un electromiógrafo portátil. Pero antes de eso, queremos conversar con ustedes acerca de la importancia en el uso de toxina en distonía. Así que le damos la bienvenida al doctor Mansur, le agradecemos su tiempo y el tiempo de ustedes sobre todo. Así que partimos, doctor. Súper. Capaz podemos apagar los micrófonos para que no se nos... Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por la invitación. La verdad es que ha sido una suerte para mí poder tener la mentoría suya. Aprendió montones de distonía, que a veces es una cosa que uno no ve tan frecuentemente en la beca, o sea, no ve con tanto detalle, y poder aproximarme al tema de distonía, o sea, del tema de toxina botulínica, y ver el tema de la distonía con más detalle ha sido súper enriquecedor. Bueno, gracias a la doctora Benavides, que también gracias al programa que tiene la Fundación Distonía, y gran parte del entrenamiento y varias de las cosas que tenemos actualmente las hemos hecho en el programa en el Hospital de la Florida. Y ahí está un programa que es auspiciado por o está en el alero del Ministerio de Salud. Y bueno, ahí está la portada del flyer que les llegó a todos. Y hoy día lo que vamos a hablar es el uso de guía electromiográfica para inyección de toxina botulínica, y esta presentación va a tener más o menos dos partes, una parte que es como más académica, más teórica, y una segunda parte que viene con la parte de la innovación que yo he estado desarrollando en los últimos años. Ya. La toxina botulínica, la verdad es que una de las neurotoxinas, es la neurotoxina más potente que existe, y desde el punto de vista molecular es una maravilla del diseño. Acá abajo está la parte de la molécula que es la parte activa, digamos, la que tiene las cadenas pesadas y las cadenas livianas. Acá tiene esta proteína como de unión que no es neuraglutinina, y acá tiene una serie de complejos de proteínas de hemaglutinina, etcétera, que se desprenden rápidamente antes de hacer el contacto con el terminal sináptico y ser internalizada. Esto se está usando de los años 70, fueron los primeros usos en estrabismo, y después ya tuvo una explosión. Y los usos, si uno lo puede definir en términos de qué neuronas son afectadas, si uno quiere hacer el target a alfa-motoneurona y puede tratar cosas como la distonía focal, la espasticidad o también el uso cosmético. Si uno apunta, por ejemplo, a fibra nociceptiva, el target es hacia migraña y cosas como dolor neuropático. También hay el target hacia fibras autonómicas, y ahí sirve para tratar cosas como la hiperhidrosis, la cialorrea o problemas de vejiga espástica. Y hasta, que también es algo que estamos viendo ahora en algunos trabajos, que hay hasta inyección de toxina botulínica para tratamiento de epilepsia. O sea que son muchos los usos que tiene y funciona muy bien. Sin embargo, desde hace algún tiempo vienen apareciendo algunos reportes más o menos de cuál es la eficacia de la inyección de toxina. Esta tabla, que no es tan, es más o menos chiquitito, pero uno puede ver que más o menos
la eficacia, digamos, de la toxina, si uno compara, por ejemplo, placebo contra la inyección de toxina, uno podría decir cuál es la evaluación subjetiva de los participantes, y un 55,7%, por ejemplo, acá dijeron que están contentos más o menos, que les parece que los resultados son adecuados, versus un 24% que es placebo. Uno esperaría que estos números, por ejemplo, fueran mucho más altos. Los números de efectos adversos sí andan un poquito, tiene un poco más de efectos adversos la toxina, y eso es muy relacionado con dónde se inyecte, por ejemplo, cosas como la tosis palpebral, disfagia, etc. Y hay otra cosa que es, una cosa es la mejoría subjetiva, lo que el paciente refiere, y otra cosa es la medición. O sea, por ejemplo, si uno utiliza alguna escala de distonía, como esta escala TWS, TRS, acá los pacientes con toxina botulínica mejoran sustantivamente. Acá, por ejemplo, efectos adversos con placebo son relativamente bajos, y con toxina son significativamente mayores. Entonces, por un lado, sí hay cierto nivel de efectos adversos, y la percepción que tienen los pacientes tampoco es del todo perfecta. Y acá, por ejemplo, se han hecho trabajos en los cuales se ha investigado y se ha preguntado a los pacientes qué tan satisfechos se sienten con el tratamiento de toxina botulínica. Y acá esto es para distonía cervical. Y por ejemplo, si uno pregunta, ve que los que se sientan satisfechos, más o menos en concordancia con la tabla que veíamos anteriormente, es más o menos un 56% en este estudio. Y los que no están ni satisfechos ni insatisfechos, es como el no sabe, no responde, es como un 20%. Y los que están insatisfechos eran 24%. O sea, más o menos es casi un poquito menos de la mitad, que no hay una satisfacción clara en el uso de la toxina botulínica. La pregunta es si hubo mejoría en los síntomas. 62% nota que hubo mejoría, y hay casi un 40% que no hubo mucha mejoría. Y respecto al tratamiento, al intervalo de tratamiento, la mayoría está contento, más o menos está de acuerdo con el intervalo de cada 3 meses. ¿Y por qué pueden dejar, los pacientes pueden un poco abandonar el tratamiento con toxina botulínica? Y un porcentaje sustantivo es porque refieren falta de respuesta en forma subjetiva, presencia de efectos adversos. Si es que el tratamiento que tiene muchos intervalos, entonces los pacientes se sienten bien por los primeros 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses casi, y después, si es que el programa al cual están inscritos no les proporciona toxina en el intervalo adecuado, también se aburren y se van. Y el tema del costo también. Y también acá hay otro trabajo también distinto, que es del año 2012, que también la pregunta es también bien subjetiva, y es con una escala visual análoga, digamos, desde el 1 hasta el 10, de cuán satisfecho se siente con la inyección, y está separado por, digamos, el ciclo actual de terapia. Se les pidió también a los pacientes que hicieran un recordatorio de cómo era justo antes de la inyección, al periodo previo, justo antes de hacerse la última inyección, y cómo es el efecto, o cuán satisfechos se sienten cuando están en el pic del efecto de la toxina. Y la verdad es que los que no están satisfechos en el pic del efecto de la terapia son cero. O sea, están todos bien, más o menos algún grado de satisfacción tienen, pero justo previo a la toxina van aumentando el grado de insatisfecho. O sea, quiere decir que hay una cierta temporalidad en el cual los primeros días o las primeras semanas después de la inyección de toxina empieza a aumentar el nivel de satisfacción, y después, a medida que se va perdiendo el efecto, por ahí por los 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, empieza a aumentar el nivel de insatisfacción. Y acá hay algún análisis de algunas series clínicas. Acá hay 6 series clínicas que las pueden consultar. Y que tienen un número grande de pacientes con distonía cervical, y las tasas de pacientes que descontinúan el tratamiento es entre un 20 hasta un 46%. O sea, sacará un promedio por ahí como 25, 30% más o menos de pacientes que descontinúan. Y de nuevo también la pregunta es, bueno, ¿por qué descontinúan?
Y uno puede mirar acá que hay distintas razones, y estas se han separado en los que son los respondedores, los que no responden en forma primaria, los no respondedores primarios, los no respondedores secundarios, los que tienen efectos adversos, y más o menos, así en grandes rasgos, es como 20% más o menos cada uno. 20, entre 15 y 20% cada uno de estos grupos, o sea que no es bajo. ¿Cuál es, ¿A qué se refiere con esto de los no respondedores? Uno pudiera haber algún porcentaje de pacientes que desarrollan inmunogenicidad. Y bueno, ¿cómo se define a alguien que no responde? Básicamente porque no hay hay una respuesta menor o igual al 50% de lo esperado, digamos, en reducción de síntomas. Es bien subjetivo. Y ahí hay una cosa que vamos a discutir después con respecto a las subjetividades. Entonces, ¿por qué no pueden no responder? Uno, porque se desarrolla inmunidad contra la toxina. Sin embargo, eso era bien frecuente en los primeros años, que hizo hasta los años 90 probablemente, debido probablemente a la cantidad de toxinas que se inyectaban. Y también cuando se usan intervalos cortos también se tiende a producir inmunogenicidad. Y los no respondedores primarios son aquellos pacientes que nunca, o sea, uno les inyecta toxina y nunca obtuvieron ningún tipo de respuesta, ni desde la primera vez. Los no respondedores secundarios son aquellos que en algún momento tuvieron algún tipo de respuesta a la toxina y después con el tiempo la van perdiendo. ¿Y cómo uno puede determinar que si hay, por ejemplo, falta o no de respuesta o puede haber algún problema, por ejemplo, con la técnica? Algunas de las cosas que se usan es el test del frontalis, en el cual uno toma un poco de toxina e inyecta acá en el músculo frontalis, y esto debería producir paresia de este músculo, y después de unas 2 semanas más o menos uno le pide al paciente que suba la ceja y esto debería causar esta paresia. Pero si no hay paresia, como en el caso de este monito de acá, eso se debe a que hay algún tipo de interferencia con la toxina, que puede ser inmunogénica o de algún otro tipo. O del tipo de toxina, ¿ya? Y ¿por qué pueden abandonar entonces los pacientes? ¿Qué causas explicarían, digamos, que los pacientes no se sientan satisfechos y que finalmente abandonen? Uno, que puede ser que la técnica o que la eficacia no se alcanzó de forma adecuada porque la técnica de inyección requiere corrección, y eso está relacionado también con la selección de músculos que finalmente en los cuales se decide inyectar. Está relacionado con la dosis que se decide inyectar, está relacionado también con los efectos adversos, y a veces también con la progresión de la enfermedad. Puede ser que la toxina, que uno siga inyectando las mismas dosis en el tiempo, pero la enfermedad va progresando o puede ir empeorando, y entonces el paciente va progresivamente necesitando más toxina y eso hace que haya menos respuesta, ¿ya? Y una cosa que siempre conversamos con la doctora cuando estamos inyectando pacientes es el tema de las expectativas. A veces puede ser que los pacientes, tal vez al principio, sobre todo cuando no tienen experiencia con esto, piensen que esto les va a solucionar la vida y va a resolver el problema absoluta y completamente, les va a quitar, qué sé yo, el dolor, la molestia, el temblor, etc. Y puede ser que, sobre todo al principio, requieran varios ciclos de inyección de toxina para disminuir la sintomatología y la contracción, la contractura muscular. Entonces puede el paciente tener expectativas que no son realistas con respecto a esto. Entonces ahí puede decir el paciente que finalmente no se cumplieron sus expectativas y decir que esta cosa no le sirvió, a pesar de que objetivamente uno puede medir alguna escala de distonía o hacer un examen clínico y efectivamente ver que hay disminución de la signología y la sintomatología, pero el paciente no ve que sus expectativas están cumplidas y por lo tanto se retira, ¿ya? Con respecto a la selección de músculo, puse este dibujo acá no para describir cada una de estas situaciones clínicas, sino para decir que solamente, por ejemplo, con respecto a la distonía cervical,
el rango o el espectro de presentación es muy amplio, y esto, como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, como empezaron a fallar, digamos, los tratamientos, se empezó a tratar de ser un poco más fino en decidir, bueno, ¿son todas estas distonías cervicales iguales? O, lo cual es como una receta de cocina, entonces tengo que ir a pincharte en el músculo, o en verdad hay como subgrupos, hay músculos que en un tipo de distonía están más activos que en otro, entonces eso llevó un poco a ser un poco más fino con la semiología de esto, y llevó a la diferenciación de esto de Caput versus Collis, que cuando el punto de pivote está en C1 o C2 se habla de Caput, y cuando el pivote está bajo C1 o C2, habitualmente, qué sé yo, C5, C6, C7, se habla de Collis. Entonces ahí tenemos todas las variedades de látero, retro y torti Collis, y látero, retro y torti Caput. Y también tenemos las variantes combinatorias, por ejemplo, como esta, que son antero Collis, con un poco de retro Caput, que en verdad lo que produce es un shift, este de acá. Y el de acá arriba, que es el que produce como el Pali Dancer, es como la bailarina como india, digamos, que también produce un látero Collis, o sea, hay un punto de pivote acá, pero además produce un látero Caput en el otro sentido, entonces se produce un shift. Entonces, esto hace que los músculos involucrados en todas estas distintas presentaciones sean diferentes, y hay que ser muy fino con la semiología de esto para determinar exactamente qué músculos son los que hay que tratar, ¿ya? Luego está el tema de la dosis, y este es un estudio de Dressler, en el cual midió la actividad electromiográfica de músculo en forma basal, que es lo que se ve en esta parte acá en el lado izquierdo. No recuerdo, creo que este era un esternocleidomastoideo, parece, en el cual se registra la actividad máxima voluntaria en forma basal, y esto después de 2 semanas de haber inyectado toxina botulínica, 40 unidades en el esternocleidomastoideo, y se mide el voltaje, digamos, máximo. Y uno puede hacer una correlación, digamos, una curva entre la dosis de toxina, y en el cuadro superior está con Botox y en el cuadro inferior con Dysport, y cuánta dosis causan una reducción porcentual, la reducción porcentual de la actividad electromiográfica como función de la dosis de toxina. Entonces vemos acá, por ejemplo, que después de, qué sé yo, 20 unidades de Botox se alcanza como un efecto plató acá. Y con Dysport se ve lo mismo, pero esto ocurre más o menos como entre 100 y 150 unidades, se alcanza como un efecto plató de disminución de la actividad muscular eléctrica, ¿ya? ¿Y qué pasa un poco con la guía electromiográfica? Que también es otro de los factores que uno le puede hacer cambiar la técnica, o mejorar la técnica de punción o de hacer target a los músculos. Y este estudio es bastante famoso, un estudio del año 2002, y en él se tomaron, eran pacientes que tenían distonía de extremidades superiores, y entonces lo que hacían estos tipos es que iba el paciente a una sala, venía un neurólogo especialista o que tenía mucha experiencia en funcionar músculos por guía anatómica, o sea, basándose en la palpación y en la ubicación de los músculos. Luego el neurólogo posicionaba la aguja, digamos, en el lugar que a él le parecía que era correcto, y después este neurólogo abandonaba la sala y entraba otro neurólogo con un aparatito de electromiografía, y conectaba la aguja que el otro ya había puesto en el lugar, la conectaba a un electromiógrafo y veía, digamos, si es que la aguja parecía estar localizada en el lugar correcto. Entonces, una de las conclusiones que puse acá el párrafo, que en ausencia de la guía electromiográfica, solamente el 37% de los intentos de localización se alcanzó de forma adecuada, ¿ya? Otro dato interesante, que es 47% se pusieron la aguja en un músculo que uno no quería poner, o sea, en otro músculo que no correspondía, y 16% estaban en cualquier lugar, o sea, no estaban en músculo,
¿ya? Entonces, esto habla un poco de la importancia de tener la guía electromiográfica como una ayuda para localizar bien el lugar de inyección de la toxina, ¿ya? Eh, el setting más o menos para la inyección de toxina para la guía electromiográfica es que uno tiene al paciente, coloca una conexión de referencia, un electrodo de tierra, y ubica el músculo distónico, acá como se muestra, por ejemplo, el esternocleidomastoideo del lado derecho, paciente que tiene la flecha acá no está muy bien en el dibujo, pero es el que está girando la cabeza hacia el lado derecho. Y uno, al puncionar el músculo, como esta aguja está conectada también al electromiógrafo, puede observar esta actividad eléctrica y también puede escuchar. Es más o menos el setting que se ocupa habitualmente. ¿Y cómo sabe uno que ese músculo está con actividad distónica o en verdad es un músculo que puede estar siendo compensatorio o puede tener otro tipo de actividad? Y es básicamente porque hay varias cosas que se ven en la actividad distónica de estos músculos. Uno es que se ve que hay actividad tónica, hay una descarga permanente basal, incluso en el reposo. También hay pacientes en los cuales se ve una actividad fásica, o sea, sobre esta descarga basal hay descargas fásicas que pueden ser de 200 a 500 milisegundos de duración, y hay otras descargas cortas que son a veces parecidas al mioclono. Y la otra cosa que se puede observar es la pérdida de inhibición recíproca. ¿Qué significa esto? Es que, por ejemplo, yo contraigo el bíceps, y al contraer el bíceps automáticamente se inhibe el tríceps. Entonces se produce esta inhibición recíproca. Pero en los pacientes con distonía esto no se produce. Entonces uno, si fuera capaz de registrar del bíceps y del tríceps de forma simultánea, podría observar que el paciente al hacer la contracción del bíceps, puede observar que en el tríceps empieza también a haber actividad eléctrica. O sea, no se pierde esta inhibición recíproca que ocurre normalmente, ¿ya? ¿Qué otras cosas se pueden observar en la actividad distónica? Acá, por ejemplo, un paciente que tenía distonía en la pierna, en el tibial anterior, se le pide que camine y se registra la actividad mioeléctrica mientras va realizando la marcha, y se analizan, digamos, estas épocas donde tiene actividad eléctrica y se calcula el espectro, digamos, de la señal, la densidad espectral. Y lo que se ve es que este lado de acá es el músculo tibial del lado normal, o sea, que no tiene actividad distónica, y más o menos la mediana de la frecuencia, del contenido de frecuencia, está alrededor de los 100 Hz. Pero en el músculo que está distónico, la mediana del poder espectral está mucho más corrido hacia la izquierda y está alrededor de 70 Hz. O sea, el poder espectral está mucho más bajo, quiere decir que si uno pudiera mirar, digamos, la contracción de esas fibras, las fibras normales tienen mucha mayor velocidad de contracción, tienen mayor frecuencia de contracción, y estas tienden a tener una frecuencia menor de contracción, ¿ya? Y esto se ha utilizado también, por ejemplo, para diferenciar la actividad distónica de la espasticidad. Esto no es tan obvio, sobre todo en pacientes que han tenido lesiones complejas, pacientes chicos con parálisis cerebral, o pacientes que a veces están muy dañados, que tienen TEC, accidentes vasculares. Porotos que hizo el papaya. Parece que hay alguien con el micrófono encendido por ahí. Tratemos de bloquear los micrófonos. Sí. Esto es un poco también lo que se observa en la actividad distónica versus espasticidad, que un poco lo que decía, que a veces no es tan obvia la diferenciación. Claro, uno piensa en el paciente con un accidente vascular y que después en la fase crónica quedó con una síndrome piramidal de ese lado, entonces ahí uno piensa que tiene espasticidad, tiene el típico la hipertonía, que es velocidad dependiente y todas esas cosas, y tiene clonus y reflejo hipercinético, todo el cuento. Pero a veces hay pacientes que tienen daños súper complejos, que han tenido TEC, que han estado hospitalizados por largo tiempo, que han tenido hidrocefalia, cranectomía, y tienen a veces un trastorno de movimiento súper complejo que uno no sabe a veces si
tildarlo de distonía, espasticidad, tienen mioclonía. Entonces, esta gente, este paper trata un poco de distinguir eso. Entonces, por ejemplo, en un sujeto con esta espasticidad, y esto son registros electromiográficos de extremidades inferiores, este de acá el lado derecho, el lado izquierdo, y acá lo mismo, el lado derecho, el lado izquierdo. Estos son distintos músculos de la extremidad inferior, este es el recto femoral, perdón, los isquiotibiales mediales, tibial anterior y gastrocnemio o gastrocnemio sóleo. Y acá esto es movilización pasiva de la extremidad. Entonces, cuando yo realizo la movilización pasiva, y esto me muestra exactamente lo que es la espasticidad, que hay un aumento de la actividad muscular y que es velocidad dependiente. Entonces, acá el examinador, digamos, está moviendo la extremidad cada vez más, o sea, rápido, lento, y se ve esta actividad que es velocidad dependiente, y es lo mismo acá, y es todo más en el lado izquierdo. Acá también hay un poquito en el lado derecho. Este era un paciente con parálisis cerebral, ¿ya? En un sujeto con distonía, uno hace exactamente la misma maniobra de hacer la movilización pasiva, y la verdad es que no hay cambios en la actividad muscular. Pero si ustedes se fijan acá, esta línea negra, digamos, no está en cero, digamos, no es cero actividad muscular, sino que sí se ve que hay una actividad constante ahí. Al contrario, por ejemplo, el sujeto con espasticidad uno lo deja como en reposo, que sea con los ojos cerrados, relajado, digamos, y registra esos músculos, y la verdad es que no hay tanta actividad basal. Pero el sujeto con distonía uno lo deja en reposo con los ojos cerrados, pensando, haciendo alguna operación matemática, por ejemplo, y ve que con el tiempo esos músculos empiezan con actividad espontánea. Es un poco como la marca clave del tema de la distonía versus espasticidad, ¿ya? Y es importante la evaluación de la inyección de toxina, porque esto determina un poco también la planificación de qué músculos uno va a pinchar y qué músculos no. Y es súper importante porque puede ser que uno piense que, dado el patrón que tiene, por ejemplo, como vimos recién, uno, por ejemplo, tiene un laterocolis y debería esperar que los escalenos de ese lado estuvieran activos. Pero pudiera ser que uno vaya a pinchar el escaleno y puede darse que no tenga actividad distónica, por ejemplo, ¿ya? Y eso es un poco lo que se exploró en este paper. Un poco comparar de aquellos que, dado que tienen este patrón, deberían tener estos músculos con distonía, y se fueron a pinchar esos músculos y se comprobó realmente si estaban distónicos o no. Y además se exploraron músculos que no deberían estar influyendo en ese patrón postural que tenía el paciente, y vieron que también algunos de esos estaban distónicos. Entonces lo que voy a saltar a esta diapositiva acá, que muestra esto, por ejemplo. Acá muestra qué músculos, el examinador, acá eran 10 pacientes, qué músculos se esperaba que sí tuvieran actividad distónica, dado el patrón clínico que tenían, el patrón postural, pero que al pincharlo, la verdad es que no tenían actividad distónica. Y la verdad es que en 5 de esos 10 pacientes se encontró que esternocleidomastoideos de derecho o izquierdo, dependiendo del paciente, no encontraron que estuvieran participando en el patrón distónico, ¿ya? Y al revés, por ejemplo, músculos de los cuales no se sospechaba que pudieran estar favoreciendo o produciendo patrón distónico, los fueron a pinchar y sí tenían actividad distónica. Y eso pasó con el esplenio de la cabeza y con las ramas transversas del trapecio y con el semiespinalis, ¿ya? En esta serie de 10 pacientes. Entonces, esto también habla de la importancia de la guía electromiográfica, en el sentido de que ayuda también a hacer la dicotomía, la diferenciación entre aquellos músculos que pudieran ser efectivamente distónicos, o la verdad es que pueden ser compensatorios. Lo grave de eso es que uno no solamente no le voy a estar apuntando a lo que tiene el paciente, porque no le voy a estar inyectando un músculo que no está contribuyendo a la patología. Y por otro lado, es un músculo que está compensando y que puede causar, la paresia de ese músculo puede causar, que sea una cabeza caída, puede causar
disfagia o puede causar otras complicaciones, o parece excesiva, que realmente después le causa muchos problemas al paciente y hace que finalmente discontinúe el tratamiento. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Parece que hay alguien ahí con el micrófono que está... Los mensajes, Santiago lo recepcionó bien. ¿Pueden apagar el micrófono? Uno que parece que... Estoy viendo ¿Sí? claramente lo que... Bueno, una forma de aproximarse digamos, disculpen, ¿pueden apagar el teléfono? O sea, el micrófono, por favor. Nada, yo creo que efectivamente se ha hecho un gran trabajo contigo ahí en esta región. Ya. Nos apoyan, conoce bien nuestra... Ya, bueno, una de las cosas que podemos hacer para mejorar la ubicación de la toxina botulínica es tratar de acercarnos y de inyectar lo más cerca posible de la zona de inervación del músculo. Hachi, ¿tú puedes bloquear ese micrófono? Voy a ver Silenciarlos a todos mejor. Ya. Voy a detener un segundito la presentación. Sí. Que no se logre escuchar. Sí. A ver. Ya. Eso. Ahí está. Ok. Ahí. Entonces acá voy a compartir la pantalla nuevamente. Ya. Entonces acá uno puede aproximarse a la zona de inervación. La gracia de aproximarse a la zona de inervación es que voy a hacer el target justo donde los nervios se van entrando al músculo. Entonces, yo por ejemplo puedo tomar un músculo como el bíceps y poner un arreglo lineal de electrodos. Estos son muchos electrodos de registro. Acá hay un total de 15. Y esos 15 electrodos me van a dar registro de distintos lugares del músculo, ¿ya? Entonces, cuando el músculo se contrae, naturalmente la despolarización va a ocurrir en la zona de inervación del músculo y después el potencial de acción se va a propagar en forma bilateral por la fibra y se va a producir una onda viajera de potencial de acción hacia los dos lados de la fibra, ¿ya? Y eso se va a ver como potenciales de acción con distinto delay o con distinto retraso en distintos lugares del registro. Y justamente lo que vemos acá. Acá se ve que este potencial que está acá tiene más delay que el de acá y más delay que el del otro. O sea, ocurre con más retraso. Y eso habla justamente de que la zona de inervación de este músculo está ubicada justo alrededor de este electrodo, ¿ya? Y esto acá es un ejemplo de registro con un arreglo lineal de electrodos. Acá hay 7 electrodos y se muestra en el esternocleidomastoideo más o menos lo mismo, que acá hay una progresión, digamos, de delay, de que estos electrodos de acá registran con mayor delay que estos de acá, y acá lo mismo, un poco hacia acá. En este caso acá se ve con mayor claridad, ¿ya? Esto se ha hecho sistemáticamente para muchos músculos y se han construido atlas. De hecho, se ha construido un atlas de zonas de inervación. Acá está, por ejemplo, la zona de inervación del esternocleidomastoideo basado en 20 hombres y 20 mujeres, ¿ya? Y en todos ellos se hizo este mismo tipo de análisis. Y con eso se pudo determinar la zona de inervación. Por ejemplo, en el caso del esternocleidomastoideo, en el tercio inferior del músculo, ¿ya? Acá. Y acá hay, por ejemplo, ejemplos de otros músculos. Esternocleidomastoideo, la región como más horizontal del trapecio, pectoral mayor, ¿ya? Muestra, este atlas que está acá no contiene todos los músculos, pero sí tiene una buena cantidad y es una guía que puede ser bien valiosa para aproximarse a la zona de inervación del músculo, que es donde más efectiva es la inyección de la toxina. ¿Y cuán efectiva es? Bueno, acá hay 2 estudios. Se me olvidó poner acá la cita. Este es un estudio, el de arriba muestra un estudio en ratas, en los cuales hicieron una cirugía y hicieron una incisión en la pierna para exponer el tibial anterior. Y con eso pudieron ver exactamente dónde estaba el punto de inervación del músculo, la zona de inervación,
y en varios animales pincharon justo con toxina botulínica justo en el punto de inervación o con distancias progresivas desde ese punto, por ejemplo 5 milímetros sobre o bajo el punto de inervación o hasta 1 centímetro. Y con eso vieron que el área o la cantidad de paresia que desarrollaban cae drásticamente, por lo menos en el caso de la rata, mientras más uno se aleje de la zona de inervación, ¿ya? Otro ejemplo de acá es con perros, los cuales medían la fuerza generada por la pata de acuerdo a la... medido con un dinamómetro, después de varios días o en días sucesivos, después de inyección de toxina botulínica, y acá tenían un grupo de animales que la inyección fue guiada en forma anatómica versus otro que fue con guía electromiográfica, y ven que los que tienen guía electromiográfica tienen, por lo menos al día 14, desarrollan menor fuerza, o sea, mayor paresia de la extremidad, ¿ya? Entonces es un poco la primera parte de la guía, un poco de la motivación y de la racionalidad de usar la guía electromiográfica, que es una ayuda bien importante que nos ayuda a definir, digamos, cuáles son aquellos músculos que están comprometidos, cuáles son aquellos músculos que pueden ser compensatorios y cuáles son, y solamente inyectar aquellos que están comprometidos. Entonces eso nos permite ya más llegar a acercarnos a las zonas de inervación. Eso nos permite una mejor eficacia en la inyección de toxina, probablemente menores efectos adversos y probablemente una mejor adherencia de los pacientes al tratamiento, ¿ya? Ahora les quería comentar un poco de la cosa como de innovación, que es como la segunda parte de la presentación. No sé, doctora, si abrimos un poco para preguntas respecto a la primera parte o dejamos las preguntas para el final. Dejemos las preguntas para el final, para que así podamos avanzar con Con la presentación. con el trabajo de la presentación, sí. Perfecto. La segunda parte le voy a mostrar un poco un desarrollo, una innovación en la cual he estado trabajando los últimos 4 años y que consiste en un electromiógrafo portátil que inicialmente lo desarrollé para rehabilitación. Cuando yo estaba en Estados Unidos haciendo mi postdoctorado en el NIH, tuvimos una actividad con los niños que fueron al instituto a conocer qué estaban haciendo. Eran los hijos de toda la gente que trabajaba en el instituto, y fueron a conocer qué es lo que se hacía en el instituto. Yo, como históricamente he trabajado solo en electrofisiología es una cosa súper árida y como fome, entonces no teníamos mucha cosa, nada que mostrarle a los niños, puros cables y cuestiones así. Entonces a mí se me ocurrió como otros laboratorios estaban fabricando, que se hacían experimentos con burbujas y cosas de colores, a mí se me ocurrió fabricar un electromiógrafo con la idea de mostrarle a los niños de que nosotros, los seres humanos, somos como también una especie de robot y que funcionamos con electricidad. ¿Ya? Entonces fabriqué este electromiógrafo, hicimos la actividad ya en el instituto, y ese electromiógrafo uno lo conectaba acá a las manos, a las manitos de los niños, y ellos podían ver la actividad eléctrica en el teléfono, ¿ya? Entonces ahí están mirando cómo se contraen sus músculos y todo. Y fue súper entretenido, y bueno, después cuando volví a Chile, este proyecto se transformó, gracias al financiamiento de la Asociación Chilena de Seguridad, en el sistema que ahora llamamos EMG1. ¿Ya? Este sistema tiene una arquitectura que consta de 3 componentes. Uno es el electromiógrafo propiamente tal, que es un electromiógrafo diferencial, que quiere decir que registra la diferencia de voltaje entre 2 puntos y eso lo amplifica contra tierra, ¿ya? Este electromiógrafo es de pequeño tamaño, ahí vamos a ver en los videos. Tiene una batería interna, no ocupa baterías extras, se puede recargar con el puerto USB y la autonomía de operación es varias semanas. Si uno lo deja encendido, está varias semanas funcionando. El electromiógrafo se conecta directamente al teléfono por la entrada de audio, y para el tema de rehabilitación lo que desarrollamos fue una aplicación en la cual
uno controla un personaje, que en este caso es una loica, que va sobrevolando distintos escenarios y tiene que ir saltando o volando sobre obstáculos. El nivel de vuelo de la loica está determinado por la actividad eléctrica del músculo, ¿ya? Entonces, entre más contracción realizo, más alto vuela la loica y así puedo ir saltando los obstáculos. Y esta información se envía en forma automática a un servidor que reúne toda la información de las sesiones de entrenamiento, y esto sirve como una forma de telemetría y de telerehabilitación, donde los terapeutas pueden consultar las actividades que han estado realizando sus pacientes y cuán bien o cuán mal les ha ido, ¿ya? Y la idea de esto es básicamente aumentar la dosis o la intensidad de terapia entre sesiones de rehabilitación, ¿ya? ¿Para qué se ha utilizado esto? Se ha utilizado históricamente para rehabilitación de piso pélvico, rehabilitación de post-accidente vascular, rehabilitación también de disfagia, en ergonomía, también en deportes también se ha ocupado este tipo de cosas, en rehabilitación musculoesquelética. Tiene varios usos esta técnica, se llama miofeedback o feedback electromiográfico, ¿ya? Acá les quiero mostrar un video de una aplicación, de la aplicación de esto, en la cual estamos registrando, como les decía, con electrodos diferenciales. Acá están dos electrodos conectados al antebrazo, el electrodo de tierra está conectado acá en el codo. Esta de acá es la aplicación de MG1, que tiene varios modos de funcionar. Uno tiene que hacer primero una calibración, en la cual hace un reposo, después le pide al sujeto que haga una contracción máxima o submáxima, y después con eso determina el rango en el cual me voy a mover, y después con eso puedo realizar actividades de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, acá el pajarito va a ir sobrevolando algunos obstáculos que vienen en el camino, ¿ya? Entonces acá, ahí si se fijan, está ocurriendo, el sujeto está haciendo la contracción muscular, y eso hace que aumente la actividad eléctrica y el pajarito vaya aumentando su nivel de vuelo, y esto le permite ir esquivando estos obstáculos, ¿ya? Esto se puede, como les decía, ocupar en un sinfín de protocolos y de combinaciones para entrenar distintos tipos de aspectos que se quieran recuperar, ¿ya? Y lo que nos convoca hoy día es un poco la guía electromiográfica, y bueno, como les contaba un poco al principio, mi interés es desarrollarme en el tema de neurorehabilitación, y yo soy neurólogo y hago turno en el Hospital de la Florida, y ahí tuve la suerte de enterarme que estaba trabajando la doctora Benavides, ahí presente en plena acción, y le pedí si es que ella me podía enseñar lo que sabía ella de distonía y de inyección y de toxina botulínica. Así que ella, con su tremenda amabilidad y cariño, me ha estado enseñando, me ha estado entrenando todo este tiempo, y la verdad es que ahí yo le conté de este proyecto que tenía, y empezamos a hacer algunas pruebas a ver cómo nos iba para utilizar este electromiógrafo para guiar las punciones de toxina botulínica, ¿ya? Eh, Acá el kit del electromiógrafo viene con su estuche, digamos, y este kit incluye el electromiógrafo, que está, no sé, tal vez no se ve muy bien ahí, pero es esa cosita que está ahí chiquitita. Incluye los cables con los cuales se conecta los electrodos, digamos, e incluye también este cable, que es el cable USB, que es un cable cargador. No incluye el transformador, porque en verdad se puede utilizar con cualquier tipo de transformador, hasta con el computador lo pueden cargar, ¿ya? Ahí está la leyenda, digamos, de todas las cosas, ¿ya? Y esto se conecta de la siguiente manera. Acá está el celular. Uno utiliza un teléfono, puede ser Android o puede ser, para esta aplicación que es para visualizar la señal eléctrica, no es necesario que sea Android, sino que puede ser Android o iOS. El electromiógrafo va conectado al puerto de audio. Ahí sí, los que tienen iPhone pueden tener una dificultad, porque la compañía decidió en los últimos años eliminar el puerto de audio, pero creo que trae un adaptador, así que igual por ahí lo podrían ocupar.
pero la mayoría de los celulares Android traen la conexión de audio. Y acá entonces está el electromiógrafo, que es ese aparatito bien pequeño que está acá. Ahí está el cable de los electrodos que tiene 3 salidas. Dos de esas salidas son tierra y referencia, y acá las conectamos, por ejemplo, a la clavícula, que es una zona como eléctricamente más inerte, y el tercer cable está conectado acá, en esta zona, a la aguja de punción, ¿ya? Ahí está la aguja para la inyección. Entonces, con esto hemos estado, a ver, voy a ver si, voy a sacar el audífono, a ver si se escucha algo. Ahí me avisa, doctora, si se escucha, o sea, perdón, de introducción, él es un paciente un paciente con Tourette, y que desarrolló después una distonía cervical tremenda por uso de neurolépticos. Creo que está usando Aldol, ¿no, doctora? ¿Algo así? ¿Era Sí, Aldol o clorpromacina? sí, Aldol, creo. Sí, Aldol por sí. sí. ¿Se alcanzaba a escuchar algo, cierto, de audio? ¿Escuchamos todos? Sí. Sí, Sí, se escucha. Ya. se escucha. Está perfecto. Entonces ahí. Ese es digamos, hubo inyección de varios músculos ahí. Esta serie de videos no está de tan buena calidad, pero sí se logra apreciar que la actividad, ese como chisporroteo clásico de la contracción muscular en un músculo que está bien distónico. Y a continuación tengo otro video de otra paciente que tuvimos, que es una paciente con distonía cervical, que se ve acá en la primera parte el patrón de distonía que tiene la paciente. Aquí tiene un poquito de látero hacia el lado derecho, y tiene este temblor que es como un poco rotatorio. Entonces acá estamos pinchando esplénido a la cabeza. Entonces, ahí está el ruido cuando uno retira la aguja. Acá vamos a los plenios del otro lado. En este caso tenía una distonía con temblor, obviamente distónico, y entonces lateral. Es la actividad electromiográfica del músculo que está con temblor. Y acá es como la parte, y acá está el esternocleido, que ahí se ve tremendo.
Ahí está. Esos son los videos que teníamos de demostración de la inyección. Y digamos, el tema, viendo un poco el tema del desarrollo que estamos haciendo con este electromiógrafo actualmente, estamos haciendo varias cosas, varios proyectos. Por un lado tenemos un proyecto de rehabilitación de disfagia, en el cual conectamos los electrodos de superficie acá en el piso de la lengua, en la musculatura supra y oidia. Le pedimos al sujeto que realice contracciones del piso de la boca. Y eso se ve acá como actividad electromiográfica. Este es un proyecto en el cual estamos colaborando con Juan Carlos Casar, con Simón San Martín, con Oscar Trujillo y con la doctora Wipe. Esto está en el Departamento de Neurología UC. Y esto no lo hemos podido ejecutar por la pandemia del coronavirus. Así que esperamos que cuando pase podamos iniciarlo. También con el grupo de traumatología del hospital hemos estado desarrollando un proyecto, y que este es un proyecto súper entretenido porque también está financiado por la Suceso. El proyecto anterior está financiado por el Departamento de Neurología UC. Este está financiado por la Suceso a través de la Asociación Chilena de Seguridad. Y este consiste en rehabilitación de cuádriceps después de cirugía de ligamento cruzado. Los pacientes con cirugía de ligamento cruzado generan una cantidad de atrofia que es importante y quedan con mucho dolor y rigidez, y solamente como la mitad de su recuperación depende de la cirugía, la otra mitad depende de un programa bien estandarizado de rehabilitación, bien fuerte. Y ahí esperamos o estamos viendo si es que este electromiógrafo puede servir como apoyo a la terapia en la casa, como apoyo al tratamiento, al protocolo kinésico que tienen que seguir estos pacientes para recuperarse en la casa. También en la Clínica Dávila, junto con Sebastián Alarcó, con Bárbara Sánchez y con Julio Torres, se hizo esta investigación de uso de tanto de biofeedback como de estimulación funcional eléctrica para rehabilitación de la extremidad superior en pacientes después de un accidente vascular. Esto ya lo publicaron, se publicó en la revista de Neuropsiquiatría de Chile. Y con el BNI, con el Instituto de Neurociencia de la Universidad de Chile, hay dos proyectos. Uno que es el uso de este sistema como complemento para rehabilitación kinésica en casa, y el otro es evaluación de esto para un poco estudiar a los pacientes, a los trabajadores en su puesto de trabajo, ¿ya? Para medir fatiga muscular, posiciones viciosas, etc. Y en términos de desarrollo de equipo, más adelante, bueno, lo que estoy trabajando ahora es registro multicanal Bluetooth, que a todo el mundo le gusta, siempre pregunta si es Bluetooth o no. Bueno, acá el MG1 es de un solo canal y se conecta directo al teléfono. Esta versión que estoy trabajando acá tiene registro de 4 canales, pueden ser más todavía, pero el que tengo acá es de 4 canales. Y acá estoy registrando en el lado izquierdo, estoy registrando actividad eléctrica de varios músculos. Acá tengo estos flexores de antebrazo, perdón, flexores de mano, extensores de mano. Acá tengo bíceps, acá tengo tríceps. Y ahí estoy moviendo el brazo, digamos, para distintas direcciones. Y esto de acá lo tengo conectado en el pecho en distintos lugares, y esto lo estoy usando como electrocardiograma. Ahí, si se fijan, tiene varias de esas rayitas son que está falta depurar el código y arreglarlo, pero en lo básico está funcionando bastante bien. Es un poco los prototipos en los que estoy trabajando ahora. Y más adelante también se vienen otro tipo de sensores como complemento, no solo electromiografía, sino uso de celdas de carga para ya no usar la actividad muscular, sino la carga que ejerce el sujeto sobre una celda. Tengo prototipos de electrogoniómetro en el cual uno, con este sistema de palanca, el electrogoniómetro mide, digamos, el ángulo articular, y en vez de controlar a la loica con el electromiógrafo, ahora uno lo puede controlar con el ángulo articular. Y también hay algunos prototipos, algunas cosas bien incipientes con sensores de presión que se pueden ocupar para
tratamiento de deglución, que hay algunos sensores que uno pone en la lengua, como un CAF, entonces uno lo aprieta entre la lengua y el paladar, y eso genera cambios de presión que lo registra este sensor y uno puede hacer ejercicios con la lengua. Eso ya existe en Estados Unidos, hay un aparatito que se llama IOPI y cuesta varios millones de pesos, pero uno puede desarrollar una cosa un poco más económica para hacerlo más usable y que llegue a toda la gente. Y también ese mismo sistema o parecido se puede utilizar para rehabilitación de piso pélvico. Y eso es lo que quería contarles hoy día, contarles y mostrarles, y yo creo que podemos dejar acá hay algunos colaboradores de este proyecto. Alejandra Roja y José Carroza son mis socios en el desarrollo de todo esto. El resto, Bárbara Huipe, neuróloga, especialista en trastorno de movimiento, y ha estado ayudando mucho en todo este proyecto. Con Sebastián Irarrázaval, estamos en el proyecto de rodilla, con Juan Carlos Casar, Simón San Martín, Oscar Trujillo, estamos en el proyecto de disfagia. Sebastián Reyes del BNI tiene la parte de innovación y me apoyó harto en el inicio del primer desarrollo, y junto con Carolina Astudillo y Sebastián Gallego, ella es Kine el Esteo. Así que con eso, bueno, y le quiero agradecer de todo corazón a la doctora Benavides por, bueno, uno por entrenarme en todo esto de distonía, y otro por hacer posible esta instancia para que yo les pueda contar esto en lo que he estado trabajando. Así que eso es lo que quería contarles. No sé si... Gracias, doctor Mansur. No, las gracias a usted por la generosidad de entregarnos sus conocimientos. Justamente lo que dice el doctor Mansur era la idea de evaluar y ver este electromiógrafo. Nosotros lo estamos usando en el Hospital La Florida con nuestros pacientes, y efectivamente es bastante idóneo por lo portable que es. Y hace bastante tiempo el programa de toxina estábamos buscando una herramienta buena, que sea de gran utilidad, pero que sea obviamente, como hablamos en algún minuto, bajo costo. Entonces, preguntas, cuéntenos, ¿qué les parece? Oh, vale. No sé, parece que hay un micrófono. ¿Tú los desactivaste, Hachi? O sea, sí, les apreté ahora, pero hay algún par de que están activos. Pero ahora yo creo que ya es el momento de activar los micrófonos en orden, sí, para comenzar la discusión, las preguntas y todas esas cosas. No sé si tienen alguna pregunta en relación a justamente a la revisión que habíamos planteado de ver este tema, el índice de no satisfacción en los pacientes con distonía, y que no siempre deriva a la dosis o al producto farmacéutico, en este caso la toxina, sino también a la mala selección de los músculos. Y tener una herramienta, la electromiografía o la ultrasonografía, para ciertos músculos es de gran utilidad. No sé qué opinan. Dice Solange, pero ¿puedes hablar con tu micrófono? Sí. Bueno, quería agradecer la presentación, súper didáctica, es un tema árido y dentro de todo quedó súper claro. Y quería saber si lo mismo que preguntó Javi, si está valorizado el equipo, si hay alguna forma de adquirirlo, a lo mejor no a título del servicio de salud, pero eventualmente a título personal, porque por lo menos en mi caso sí significaría una diferencia sustantiva. Mira, justamente lo habíamos conversado por el programa, porque hace mucho tiempo que hemos tenido que valernos en el programa de toxina con los equipos que nos pueden facilitar el hospital, y el electromiógrafo siempre es un equipo con mucha demanda. Entonces, de hecho, hemos estado usando a veces más ecografía que electromiografía porque no tenemos el equipo a la mano. Y sí, claro, eso lo habíamos estado conversando con Hachi, cuál sería la mejor forma para que a los centros del programa nacional de toxina llegue este tipo de equipo que nos hace tanta falta.
Entonces, no sé, Hachi, si tú quieres contestar Sí, esta pregunta. sí. ¿Cómo se llama? El tema de la valorización. Tenemos cifras, pero no las tenemos así al dedillo. ¿Y por qué no las tenemos al dedillo? Porque probablemente en las próximas meses ya encargamos un lote, digamos, de electromiógrafos. Estos están fabricados afuera, digamos. Y depende mucho del volumen de importación y lo que nos cobran en las aduanas, que a veces es mucho, y hemos tenido que comprar distintos proveedores para armar el paquete, digamos. Entonces va a haber mucha variabilidad en el volumen, entonces eso va a determinar el tema de la importación, o sea, del costo final. Habiendo dicho eso, lo que tenemos calculado ahora más o menos era alrededor como de los 400 mil pesos más o menos, por ahí está el costo. Les voy a dejar acá anotado el contacto de mi socia, o sea, de la empresa, contacto arroba wavestech.cl, para que puedan ahí pedir una cotización para del equipo, que el costo exacto final así en pesos, o sea, es más o menos eso, pero ahí le van a dar una cotización así precisa de cuánto, pero es más o menos por esa cifra. Ahora, lo que sí creo que es una herramienta a bajo costo, en el fondo, en relación a lo que uno sabe de los electromiógrafos. Y lo otro, Hachi, ¿te acuerdas que habíamos conversado un poco en el tema del volumen de la actividad? Y que decíamos que incluso podríamos ponerlo, no sé, en iPad o no solo en iPhone, si es que, o sea, como decíamos que en el iPhone no hay mucho volumen, o hay teléfonos con poco volumen. Era factible eso, me decía. Sí, el otro día estuve desarrollando como un adaptador que permitiría conectar el electromiógrafo directamente a un parlante, ¿ya? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen de estos parlantes Bluetooth que tenga alguna entrada de audio, ustedes podrían conectar directamente el electromiógrafo al parlante y solamente escuchar la actividad eléctrica, no verla. Y muchas veces eso es lo que se estaba haciendo, porque la mayoría de estos electromiógrafos para punción o para guía electromiográfica lo que tienen es solamente el parlante, no tienen la visualización. Entonces, sí, a veces es muy complicado el tema de la aplicación y todo el cuento. Podemos trabajar o sea, si hay, digamos, necesidad de hacerlo de esa manera, o sea, conectarlo directamente al parlante, yo puedo trabajar en el desarrollo de un adaptador para hacer esta aplicación de conectarlo directamente a un parlante. No sé si tienen más dudas, preguntas. Una consulta. Sí, Acá Ricardo. Ricardo. Súper interesante y súper ad hoc a cómo se hacen las cosas ahora, o sea, súper práctico al teléfono, un parlante, genial. El tema del costo yo creo que es el tema a definir, y de interés personal también súper portátil, se ve súper cómodo. Ahora, lo interesante es que también acomoda mucho a la sala de procedimiento que uno utiliza en el hospital, pensándolo muy portátil. Sí, muy fácil se ve como limpio, o sea, se ve bien. Una consulta, o sea, muchas gracias por la opinión. Sí, el tema del parlante, me imagino que el programa que se aplica puede ser el sistema de audio del teléfono para poder registrar la onda de sonido, no es una aplicación que se baja, tiene algún costo, eso por un lado, y por otro lado, claro que permite mejor la guía de la selección de músculos, y también hablamos de los mapas de inervación de los músculos. Me imagino cuando uno ve las guías anatómicas de inyección, se buscan las porciones medias de los músculos, como cuando una inyección de electromiografía, quizás no coincide necesariamente con el mejor sitio de inyección con el mapa de inervación. Mi pregunta va a si cuando uno inyecta, ¿permite un poco seguir ese mapa de inervación de los músculos o eso no mejoraría mi procedimiento el guiarme por esos mapas que mostraste un libro?
Yo creo que justo para el caso particular del esternocleido, ahí yo creo que es como suerte de confundente, porque por ejemplo el mapa de inervación del esternocleido es acá en el tercio inferior. Sin embargo, ahí da susto un poco pinchar, porque justo hay harta estructura anatómica, estas estructuras vasculares ahí con las cuales uno se puede topar. Entonces, en general lo que hemos estado pinchando es el tercio superior, que incluso en la paciente que se veía en el video tenía harta actividad distónica, y igual finalmente los pacientes se ven beneficiados de esto, pero yo creo que sí uno podría guiarse con la zona de inervación, probablemente teniendo mucho cuidado con las estructuras vasculares o otras cosas que uno pueda Claro. tocar ahí. Claro, en ese caso la ultrasonografía nos aporta más en ese aspecto. Claro, claro. Doctora. Pero sí, y tenías otra pregunta con respecto a las aplicaciones. Mira, la aplicación que yo desarrollé originalmente, esto fue como la aplicación para guía electromiográfica salió como por serendipia. Entonces, la aplicación esa que se ve como un osciloscopio en el teléfono, no es una aplicación que hice yo, es una aplicación que está disponible para descargarla en forma gratuita, tanto para Android como para la plataforma iOS. Se les voy a anotar acá, el nombre se llama Spike Recorder. Perdón, Recorder. Así se llama la aplicación, que la pueden encontrar en las dos tiendas. A ver, voy a confirmar que ese es el nombre para no... sí, Spike Recorder. Ahí se los anoté en el chat. Si quieren buscarlo, esa se puede descargar en forma gratuita. Y lo otro que hice para poder, digamos, hacer que el teléfono reproduzca el audio, puse una aplicación que simplemente se llama Microphone. ¿Ya? Sin embargo, en el mediano plazo, la idea es desarrollar una aplicación propia que permita hacer las dos cosas. Visualizar y generar, digamos, al tiro el audio que se necesita. Esta aplicación la hemos estado usando porque, digamos, esto fue como por serendipia, no es algo que yo había desarrollado, pero sí se puede desarrollar más adelante. Y esas dos aplicaciones, esas que escribí ahí en el chat, no tienen costo. Doctora Luengo, ¿usted va a decir algo? Sí, quería preguntar, primero que nada agradecer la exposición, que fue muy interesante, pero quería preguntarle cuánto valen las agujas para este equipo, porque yo iba a dar la referencia, aquí tengo lo que me costó el equipo, lo que costó a mi hospital. Yo tengo un equipo que es Clavis y costó $6.545. Eso es el costo del equipo que tengo, que es un equipo con guía de sonido para colocar la toxina, que me ha sido muy útil. Pero el costo de las agujas no es bajo, es como 30.000 pesos cada aguja. Doctora, ¿cuánto costaría? las agujas que se usan en este equipo es las mismas que nos compra el hospital, que son estas de, como usted dice, que cuestan alrededor de 25 a 35.000 pesos, ¿es verdad? Sí, es la misma. No, es que hay agujas más baratas. Este equipo tenía unas agujas caras y antes usábamos un equipo que era de la marca Botox y esas Sí, agujas cuestan más baratas. Pero las de guía electromiográfica, sí, son más baratas. yo no sé, pero tengo la impresión que el precio de estas agujas alrededor, promedio 25.000 pesos. Sí, es más o menos lo que yo tengo. Muchas gracias. Era eso, que quedé impactada con un costo bastante menor de este equipo, digamos, que es bastante caro. Este equipo es innovador, por lo que contaba el doctor Hachi, por eso estamos muy entusiasmados. Muchas gracias, doctora Benavides. Faltan las unidades de toxina. Sí. Hachi, ¿me escucha? Sí. Hola, ¿cómo estás, doctora? Hola, bueno, primero felicitarte por la presentación, por la innovación. Muchas gracias. La verdad es que yo hace tiempo igual andaba buscando un aparato, digamos, sobre todo para estos pacientes con distonía cervical o de tronco, que son ¿Cuál más es tu nombre, complejos perdón? de tratar. ¿Aló? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Paulina. Ah, Paulina, ya, perfecto, de Conce. Sí. Ya.
Entonces preguntarte, ¿esto está disponible desde ahora ya o hay que esperar como este embarque? Eso por un lado. Segunda cosa, dado que vas a evaluar esto de diseñar como otra cosa para el tema del sonido, ¿hay cero opción de poder usarlo en estos aparatos que no tienen entradas de sonido? ¿Que el sonido es a través del USB solamente? Respecto a la primera pregunta, respecto a lo del embarque, ahora sí tenemos unidades disponibles. Lo que sí puede ser que cambie un poco es el tema como del estuche que trae, que eso lo estamos rediseñando ahora y estamos generando prototipos nuevos. Entonces los que tenemos ahora son con un estuche que no es el que sale ahí, sino que no, es un estuche que es igual como una cajita de un teléfono, como una cajita como de un iPhone, ¿ya? La gracia del estuche es que lo hace como súper portátil y uno tiene un cierre y todo el cuento, pero la caja es igual como una caja de un celular, entonces es súper durable y resistente. Pero electromiógrafos están disponibles con todo el kit que les muestro, o sea, con los cables y todas las cosas que ya les mostré. Y la otra pregunta era de... No, la memoria ahí. El tema de poder usarlo en celulares con entrada de sonido de USB. Mira, sabes que no lo he probado, no lo he probado, porque me voy a tratar de conseguir un iPhone que tenga entrada USB porque es un adaptador que trae, ¿cierto? Que es como un adaptador USB y que ahí tiene una salida que es para audio, ¿cierto? Claro, o sea, el mío es un Android que ya no tiene entrada de audio, sino que es a través del USB es audio. Ya, de hecho, perfecto. los audífonos son con USB-C. Ya, mira, no puedo, o sea, no tengo cómo responderte esa pregunta porque no lo he probado, ¿ya? Lo que voy a hacer es que voy a tratar de conseguirme uno de esos cables y uno de estos teléfonos para ver si lo puedo hacer la entrada, ¿ya? En forma alternativa, una cosa que uno puede hacer es que igual ahí en el mercado hay algunas tablets que cuestan, no sé, 40 lucas, 50 lucas, no es muy caro. Y por ejemplo, esa tablet, uno la puede dejar como la tablet del electromiógrafo. Entonces uno puede dejar como el kit. Como para listo, eso nomás. Como para eso nomás. Y la verdad es que, digamos, en términos de que tablet, no necesitan comprarse así como la tablet, porque es súper poca la Solo computación. practicar el sonido. Claro, es súper poca la computación que necesita hacer esta cuestión. Entonces, de esas tablets, de esas chinas así de mediana calidad, sería suficiente. Lo único que ahí hay que evaluarlo, digamos, cuál es la que puede producir mejor sonido, etc. Y lo otro es que la otra vez ¿lo probamos o no, doctora? No, que yo creo que lo probé acá en la casa, el tema del adaptador ese que hice para el parlante. Creo que lo probé acá en la casa. Sí. Sí. Sí, es que en algún minuto en el hospital, como a veces se nos caía un poco el volumen, dijimos poder hacerlo adaptando parlantes, cosa que así logramos estar escuchando más que ver la pantalla, porque la virtud de esto es que puedes estar viendo la pantalla mientras inyectas, aunque no lo tengas en volumen, ¿verdad? No tan audible. Pero hay momentos en que, claro, uno infiltra varios músculos, entonces para podemos no escuchar adecuadamente. Entonces, por eso pensamos en que se pueda poner este parlante. María Eugenia, ¿algo querías decirnos? Sí. Hola, María Eugenia, ahora sí que estoy con cámara. Ya. Iba a decir más decente, pero en verdad antes tampoco estaba. Y muchas gracias por la presentación, demasiado interesante, te felicito, pero inmensamente, como lo novedoso de todo. Yo también tengo el Clavis, el que tiene la doctora María Teresa, pero te quería comentar algunas cosas, como por ejemplo, una tontera que yo me complica del Clavis, es que los cables para poner la aguja y todo, son muy cortos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo que tener el Clavis en la mano, o alguien me lo tiene que tener en la mano, para yo poder inyectar, porque no lo puedo dejar arriba de la camilla, por ejemplo, porque si no se me cae. Ya. El paciente como que no me da. Entonces, un poco, con los videos veía que era largo sus cables que permitían, pero como eso, como por si lo quieres tener en cuenta, porque
es una complicación que a mí siempre me surge porque a veces le pido al paciente que me tenga el clavis, o sea, el cosito igual es como es raro. Claro, sí. Es raro. Sí, Y sí, es como que fuera la... estos cables son, no me acuerdo si son de 1 metro o 1,20 m, pero menos de 1 metro no son. Y como fueron desarrollados un poco, eso los diseñé yo para el tema de rehabilitación, entonces pensando que el sujeto iba a tener que ser electrodos conectados a la rodilla y iba a poder poner el teléfono con el electromiógrafo en una silla que se lleva en un pedestal. Lo hice con un largo que fuera adecuado, pero tampoco tan largo porque también se enrolla. Claro, se enrolla, Sí. pero sí tienen esa gracia, digamos, los cables. Y que son cables que están bien robustos los cables en términos de la construcción. Le puse ahí especificaciones a los amigos chinos para que justo en la parte como del cuello de los cables tengan un sistema, digamos, que les disminuye el estrés, entonces como que yo creo que van a durar harto. No sé si hay más preguntas. Sí, yo tenía otra chiquitita. Sí. Claro. Lo otro es que si es que se conecta al teléfono, ¿no se puede conectar el teléfono al Bluetooth de un parlante? Eso, o sea, finalmente no enruta la información de audio de la entrada del micrófono hacia el parlante. Yo creo que habría que desarrollar una aplicación especial que hiciera eso, que enrutar el audio del micrófono hacia el parlante. Yo el otro día, de hecho, lo probé, dije, ¿funcionaría? Y no funciona. No, a mí no me funciona, por lo menos. Era como lógico, porque si salía, debería sacar el sonido al Bluetooth de Claro. otro Claro. como cualquier cosa de audio. ¿Cómo se llama? Yo creo que voy a tener que, con el tiempo, desarrollar una aplicación propia que tenga la visualización y también el tema del audio, incluido en una sola aplicación. Porque yo también me imagino, por ejemplo, que te puedes poner audífono. Claro. Y que el sonido te llegue al audífono, entonces hay aún más fácil sentir el sonido. Yo estoy acostumbrada al de sonido, entonces como que lo descubro por el sonido, entonces más que por la onda, digamos. Entonces claro. Quizás el audífono también te ayudaría más a sentir el... ¿Sabes que no había pensado en lo del audífono? Encuentro que es súper buena idea. Voy a empezar tengo que en algún momento desarrollar la aplicación para que se pueda usar una aplicación propia, digamos, para que controle el tema del audio y todo el cuento, no que haya que estar descargando otras aplicaciones. Pero por ahora funciona y funciona bien de esa manera. Pero sí, es súper buena idea lo del audífono, se lo encontré genial. Sí. Bueno, eso quería decir, muchas gracias por la presentación, gracias doctora por la invitación. No, a ustedes por llegar a la reunión. No sé si hay más dudas. No sé si todavía estará la doctora Morante y la doctora de fisiatría, ¿no? ¿Ya no están? No, la doctora Morante dice gracias que se tuvo que ir. Ya se tuvo que ir. Perfecto, pero listo. También Valentina Besa también se tuvo que ir. Perfecto. No sé si tengamos más dudas. ¿Doctora? Dígame. Acá la doctora Chaguán. Doctora, ¿cómo estamos? Hola. Bien, sí, hola. Felicitarlos por la presentación, por la innovación que están haciendo. Me gusta mucho. Mi experiencia es básicamente con la guía ecográfica. Entonces estoy muy acostumbrada a estar mirando, y esto que aparezca en las ondas me parece ideal, porque a diferencia de la doctora que le gusta estar escuchando, yo tengo que estar mirando, ahí cada uno se acomoda a sus habilidades. Así que no, me parece un tremendo aporte. Muchas gracias. Y pasa un poco con... que les quería comentar que la guía ecográfica, lo que siempre se critica es que en el fondo no vas a llegar a la zona de inervación. Que sí,
probablemente estás seguro que estás en el músculo que quieres infiltrar, pero que no vas a llegar probablemente a la zona de inervación, y que en eso ayuda mucho la guía electromiográfica. Así que yo utilizo mucho técnicas duales, ¿ya? Porque básicamente trabajo con niños, entonces es ahí un poco más complicado. Entonces, porque las agujas que se usan son un poco más molestas para los procedimientos, entonces trato de hacer menos intervenciones, menos funciones, haciendo esta combinación de técnicas, ¿ya? Perfecto. En general, como les decía, básicamente he trabajado con pacientes con espasticidad, pero cada vez me toca más por estos casos severos, secundarios a TEC o encefalitis, que desarrollan trastornos del movimiento bien complejos. Que son súper complejos y súper difícil encasillarlos en un... decir, si es solo distonía y tienen distonía de espasticidad, mioclonía, tienen como una cosa Es súper como compleja. de todo un poco. Sí. Entonces ahí esta asociación de guías es súper valiosa. Sí, y también lo que conversamos el otro día con la doctora, por ejemplo, para punción de antebrazo, probablemente la guía electromiográfica es difícil, o sea, de hecho es complejo, y ahí un poco lo que se ha desarrollado esta cosa de electroestimulación. Entonces, si uno quiere llegar a un fascículo de alguno de los flexores del dedo, por ejemplo, de la mano, digamos, común de los dedos, y quiere llegar a algún fascículo en particular, hay una modalidad de hacerlo con estimulación, y se produce la flexión de alguno de los dedos en forma aislada. Entonces, eso se ha planteado como una alternativa, pero también ahí la guía ecográfica puede ser incluso mucho mejor que eso. Entonces, son músculos chiquititos, difícil de llegar. Entonces, claro, yo concuerdo que, o sea, uno probablemente no se tiene que casar con que esta es digamos, andar ahí predicando, digamos, cuál es la ortodoxia de la cuestión, pero yo creo que uno tiene que ocupar lo que sirve, digamos, para cada caso. Muy de acuerdo. Sí, muy de acuerdo. ¿Dudas, más dudas o preguntas? No, yo quería, bueno, felicitarlo, darle las gracias a la doctora Benavides por la invitación, por la instancia, felicitarte por la iniciativa, Hachi, encuentro que es tremendo trabajo que han hecho. Muchas gracias. Y bueno, a mí que trabajo en un hospital público, yo estaba pidiendo un electromiógrafo de sonido hace rato, que no me lo han comprado, y me alegro que no lo hayan comprado porque ahora me interesó más este otro. Así que si es que no lo compra, me lo compro yo, porque la verdad es que tengo pacientes en lista de espera con distonía laringea también. Entonces, para eso sí o sí necesito. Entonces, va a ser una tremenda, digamos, inversión en pro de los pacientes, así que gracias. Sí, pues esa es la idea, y también, bueno, compartirlo también con profesionales, o sea, por ejemplo, del área más de rehabilitación. Por ahí también se pueden armar cosas con fonoaudiología para rehabilitación de disfagia, con rehabilitación de piso pélvico. También para esas cosas se puede utilizar un poco la visión que tenemos como en esta empresa que hemos creado. O sea, yo creo que inicialmente, cuando partí con todo esto, la idea que tenía era de publicar esta cuestión, publicar los planos y dejarlos como open source por ahí, que el que quisiera se los fabricara. Pero después pensé, bueno, la internet está llena de recetas de galletas y todavía la gente sigue comprando galletas en el supermercado. Entonces, la gente necesita, o sea, hay que tener en experticia de bajar los planos, mandarlos a fabricar donde los chinos, fabricar las carcasas, soldar y todo lo que estén. Pero uno lo que quiere es que le den una solución que funcione y listo. O sea, esto se enchufa, uno lo echa a andar y conecta los cables y se acabó. Entonces, esa es, digamos, y para hacer eso uno necesita dedicación y necesita recursos. Entonces, la idea o la forma de que esto se expanda y que
se pueda usar y que pueda llegar finalmente a la gente que lo necesita era a través de armar una empresa, que es lo que hicimos. Pero también con una visión como bien social de la medicina, digamos, no cobrar $6.000 por este electromiógrafo, porque finalmente aquí lo va a poder usar. Entonces, la verdad es que nosotros sí estamos cobrando un precio que digamos, nos favorece, que tenemos ciertas ganancias, digamos, pero también la idea es que hacer un balance de ciertas responsabilidades sociales y también Así tenemos es. ideas de, por ejemplo, puede ser implementar programas de equipamiento en algunos hospitales, etcétera. Por ejemplo, cosas de piso pélvico, cosas así que hemos estado conversando internamente. Entonces, también por ahí va un poco el cuento, más de una cosa social también, como un motor bien importante de nuestra actividad. Bueno, cayó en el mejor programa, que es el de toxina, que es el que más representa también eso. Ajá, sí. Yo creo que estamos listos. Yo creo que vamos a dar por cerrada entonces la reunión. Me encantó que todos opinemos y que sepamos que nos pueda servir a cada uno de la gente que está haciendo toxina y infiltración en distonía. Así que bueno, vamos a tratar de ver cómo unimos los actores aquí para que podamos implementarlo en los centros, ¿ya? Así que vamos a tener noticias pronto y nos vamos a conectar nuevamente en relación a esto. ¿Les parece? Súper. Genial. Super. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que descansen. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Hachi se puede mandar a hacer la aguja? La aguja, chuta, ahí sí que no... lo que eventualmente podría hacerse... Mira, hay una página de los chinos que se llama Sky Forever, ¿cachai? El nombre así... Te lo voy a anotar acá por el chat. Mira, Sky Forever. Forever. Ahí. Mira, esa en ahí Alibaba es como una subpágina de Alibaba, y esos gallos de Sky Forever tienen una cantidad de electrodos, cables para TENS, tienen equipos de TENS. Yo no he buscado si hay agujas de electromiografía ahí, ¿ya? Pero pudiera ser que sí las hay. El problema que puede haber con la importación de estas cuestiones es que ahora a nosotros nos pasó que compramos electrodos, que son estos electrodos, como esos que salen que se veían en la presentación, estos electrodos cuadraditos de TENS, que son como con un gel, que comprárselo a los chinos es súper barato, pero cuando llegaron para acá tuvimos que pagar casi el doble de lo que costaban los electrodos solo por cuestiones de importación y por tener un certificado pero además un certificado del Ministerio de Salud. Porque es una cuestión, porque es un equipo médico, se considera como un equipo médico. Entonces, posiblemente el costo de estas agujas y estas cuestiones está más asociado, más que al costo de la aguja, al costo de la importación y al costo de este certificado. No me acuerdo el nombre preciso del certificado, pero es un certificado que uno tiene que comprar o pagar al Ministerio de Salud porque es una cuestión sanitaria. Entonces eso es lo que complica el tema de la importación. Y de mandar a fabricar, chuta, ahí yo creo que eso sí que se me va de la... No, pero si están hechas es más fácil. Claro, Más fácil. sí, eso haría yo. Voy a meterme igual, porque de repente esto igual es costoso, porque es cierto, valen como 30 lucas cada aguja. Claro. Sí, y yo creo que, bueno, ahí hay que ver también el tema de la importación, porque ahí es donde acá en Chile es súper problemático todo, porque la importación es complicada. La aduana es súper caro, los impuestos, entre el IVA, entre estos certificados de importación, esta cuestión de acreditación del Ministerio de Salud, ahí te matan, digamos. Y ahí es que te sale como el doble o el triple del costo de la aguja. No, hay mucho. Claro, entonces, o el shipping también, el envío cuesta más caro que el costo del producto.
Entonces, ahí hay que jugar con todas esas variables. Sí. Ya, Y pues, María Eugenia, ¿y tú dónde trabajas? La Serena. Ah, ya, bacán, bacán. Sí, sí, soy neuróloga acá del Hospital de La Serena, Ya, buenísimo. con el programa de toxina y, bueno, y todas las cosas. Súper. Sí. Oye, y quedaron varios conectados. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta más? No sé, ¿Quiera comentar a lo algo? mejor quedaron ahí. Quedaron ahí rezagados. Ya. Oye, María Eugenia, ¿tienes alguna otra pregunta, alguna otra cosa que te...? No, no, bien, todo bien. Ahora ya, si era esta de la aguja, me quedó. Ya, Ya, perfecto. te felicito de nuevo. Muchas gracias. Ya, que estés bien. Chao, Que muchas estés gracias. bien. Chao, Chao. chao.